Nuestro amado Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, nos dejó enseñanzas maravillosas, ¿verdad? Hay un ejemplo muy especial en las bienaventuranzas, en ese sermón que él dio, que figura en Mateo 5. Con la ayuda del Señor, hoy quiero tocar la descrita en Mateo 5, 9. Bienaventurados, bendecidos, quiere decir, ¿quiénes van a ser? Los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Realmente qué milagro que nosotros, polvo, que es el hombre para que Dios tenga de nosotros memoria, pero nos envía esa bienaventuranza por creer en el sacrificio vicario de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? Los que llevan la paz. La palabra paz viene del griego eirene, E-I-R-E-N-E, que significa estar unidos con, poner fin a la hostilidad. Y entonces esto incluye relaciones armoniosas entre Dios y los seres humanos, en primer lugar, y también entre las personas, entre el pueblo de Dios, entre las naciones, entre las familias, etc. Eso es lo que quiere decir esa paz de la que nos habla la palabra de Dios. ¿Quién es el gran pacificador? ¿Quién? Amén, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es uno de sus nombres, que ya profetizaba Isaías para el que iba a venir el Mesías de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién lo dice? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y nosotros creemos, ¿verdad? Todo lo que está escrito, puntos, comas, todo nosotros lo creemos en la palabra de Dios. Y Pablo, el gran apóstol que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿qué le dice a los corintios? 2 Corintios 5, versículos 17 al 19. De modo que, si alguno está en Cristo, todos estamos en Cristo, hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. ¿Hay alguien que venga por primera vez que no ha recibido a Jesús? No, todos estamos en familia, en la gran familia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice que todos entonces somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, sus hijos, la palabra de la reconciliación. Entonces,
amados, sabemos que antes de recibir a Jesús, todos éramos enemigos de Dios, pero hemos entrado en amistad y en paz con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, el derramamiento de sangre en la cruz. El supremo pacificador es el Señor Jesucristo. Y nosotros, sus hijos, debemos seguir su ejemplo, porque así manda la palabra, ¿verdad? Por eso dice que hemos sido dados el ministerio de la reconciliación y que llevamos la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esa palabra que llevamos? El Evangelio. Amén, hermano, estudioso, gloria a Dios. Las buenas nuevas de paz. ¿El Evangelio qué quiere decir? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿de qué? De paz. Amén. La salvación llevamos en Cristo Jesús a los demás hombres. Hemos sido hechos testigos, ¿verdad? Nuestro Señor, desde ascender, dijo que vamos a ser testigos en Judea, en Samaria, en todo Jerusalén, en todo el resto de la tierra. Vamos a ser testigos. Esto es un milagro verdaderamente, ¿no? Pero nosotros, por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos entender los misterios, las cosas espirituales que antes no entendíamos, estaban vedadas para todos nosotros. No se trata de inteligencia o no inteligencia, es una sabiduría especial que envía el Señor de lo alto. Y este milagro lo describe Pablo también a los Efesios, capítulo 2, versículo 16, recalcándonos en esta mañana que Jesús, mediante la cruz, él vino para eso, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿A quiénes se refiere? A los dos pueblos, Antiguo Testamento, a los judíos, Nuevo Testamento, todos nosotros, gentiles, pero ahora en Jesucristo, toda la humanidad que cree en Él nos hace posible que seamos reconciliados con Dios Padre, que entremos en amistad, que entremos en paz solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas también, el evangelista, en Lucas 1:79, nos marca la pauta. Dice, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y así estábamos, hermanos, antes de conocer a Jesús. Vivíamos en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino ¿de qué? De paz. Y efectivamente el Señor siempre enseña y actúa, obra, da el ejemplo. Y así lo hizo con sus discípulos, esos 70 que Él mandó, le dio unas instrucciones precisas. Lucas 10, 5 y 6. Y les aconsejó, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Shalom, esa preciosa palabra, shalom, que usan tanto nuestros hermanos judíos en Cristo, ¿verdad? Dice, y entonces si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá
a vosotros. Amén. Gloria a Dios. Esa es la instrucción que tenemos de parte de nuestro Señor. Y en otro momento que vemos que es importantísimo para nosotros, los que creemos en Jesús, su resurrección. ¿Cuál fue la primera palabra que el Señor dijo después de resucitado? Juan 20:19. Paz sea a vosotros. Y lo repite en el 21. Paz sea a vosotros, ¿no? Al preparar esta palabra, obviamente que yo meditaba sobre lo que vivimos en esta tierra, en esta hora, que cada día se agrava más y más y más. Y considero que el Señor quiere que entendamos, que sepamos que solamente en Él vamos a tener esa paz. Primero con Dios y después con todos los hombres. Somos sus hijos, somos un pueblo especial, no porque seamos nada, sino porque hemos creído en Jesús y así viene la bendición, la bienaventuranza que estamos contemplando en esta mañana. Dice, entonces creo que todos podemos reconocer, si vivimos en el Espíritu ahora, como nuevas criaturas, ¿el mundo nos puede dar paz? ¿Nuestros sentidos, nuestros sentimientos nos pueden dar paz? A ver, hermanos, más fuerte que no oigo. Nuestros logros materiales, nuestra superinteligencia, ¿nos pueden dar paz? Amén. Es verdad que esos pequeños logros que también el Señor bendice, nos pueden dar un momento de alegría a nuestra alma, pero es a nivel alma, ¿no? Pero la paz que nos da Cristo es otra cosa, y esa es la paz que hoy el Señor quiere que guardemos en nuestro corazón, que entendamos la magnitud de esa pequeña palabra. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo, hablando nuestro Señor Jesucristo, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y amados hermanos, los días que vivimos verdaderamente, si no nos refugiamos en el Señor, si no nos refugiamos en su palabra, si no nos refugiamos en sus alabanzas, tenemos días fuertes, tenemos días tristes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr a un consejo del mundo? ¿Vamos a tomarnos una pepa para tener esa paz? Hermanos, y lo digo por experiencia, te sientes triste, te sientes abrumado, pones tu alabanza, te sumerges en la letra y comienzas a cantar, o lees un salmo, te sumerges en el salmo, lo repites en voz alta, y poco a poco el Señor cambia nuestro lamento en baile, ¿sí o no? Amén, sí, sí, es lo que tenemos que vivir, porque para eso Dios nos lo ha dejado, ya nos los ha dado, pero tenemos que hacer uso efectivo de ello. Amén. Dice, y tenemos que entender que esa paz de la cual hablamos hoy es un fruto del Espíritu Santo, no es de nuestra carne, como ya he dicho. Romanos 14:17 al 21. Pablo nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo.
podemos tener gozo, podemos tener paz en medio de la tormenta, ¿sí o no? Amén. Todos, hermanos, vivimos cosas duras de diferente tipo, pero podemos tener paz en la tormenta si hacemos lo que el Señor nos manda. Porque el que en esto sirve a Cristo, sigue hablando Pablo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Agradamos a Dios y agradamos también a los hombres. Así que, conclusión, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, persigamos, ¿no? Y entonces, esa es la sabiduría de la cual tenemos nosotros que agarrarnos, porque es la sabiduría de lo alto, diferente a la sabiduría del mundo. Eso está claramente explicado también en la palabra. Y Santiago nos dice, nos pregunta, ¿quieres ser alguien sabio? ¿Queremos ser sabios? Yo sí quiero ser sabia para las cosas del Señor. Todos los días incluyo en mi oración, dame, Señor, dame espíritu de revelación y de sabiduría. Dame discernimiento para discernir lo espiritual de lo natural, lo bueno de lo malo, diariamente. Porque dice que el que no tiene sabiduría la puede pedir. Y yo la pido. Tenemos que pedirla. Porque el Señor es amplio, bueno, magnífico, bondadoso, clemente, lento para la ira y grande misericordia, si nos va a dar, porque se lo pedimos de corazón, sinceramente. Entonces, ante esta pregunta, Santiago aclara, ¿no? Y dice, la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la paz espiritual, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Entonces, ese es hacer la paz, el ministerio de la reconciliación que leíamos antes, ¿no? Entonces, sabemos que la carne, nuestro ser natural, se opone al espíritu, pero he ahí el momento en que nosotros le debemos dar la prioridad al espíritu. ¿Cómo manejo esta situación de enfrentamiento, de pleito, de discordia, de lo que sea? ¿Cómo? ¿Cómo dice la palabra? A mí me provoca ir y... Pero la palabra dice que mejor ore, que mejor bendiga y que mejor haga la paz. Romanos 8:6. Entonces, ocuparse del espíritu, hermanos amados, es vida y paz. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nada ni nadie más nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nuestra carnecita jamás nos va a dar la paz que nos da el Señor. Conocemos lo opuesto a la paz, ¿verdad? Es la carne. La carne hace guerra. Internamente, nuestro ego lucha constantemente contra nosotros mismos y obviamente las guerras que están a nuestro alrededor, de todo tipo, todas las X naciones enfrentándose, personajes políticos enfrentándose, aún religiosos enfrentándose, guerra.
pero tenemos que conocer también cuál es la causa de la contención, porque la guerra es estar en rebeldía, es ser contencioso. Eso es la guerra. Pero Proverbios 13:10 nos aclara y dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y entonces, ese es nuestro ego, pues. La soberbia, nuestro ego grande, inflado, lleno de nosotros mismos, va a hacer la guerra contra el espíritu, contra lo que nos manda Dios, contra su palabra, contra sus mandatos, ¿verdad? Entonces, pasó esto con los corintios. Pablo les dice, una de las primeras cosas al iniciar una de sus cartas, ¿no? Les dice, sé que hay entre vosotros divisiones, porque sé que hay entre vosotros contiendas. Entonces vemos, hermanos, cómo hay una raíz que es el ego, la soberbia, luego viene la contienda y luego, ¿qué pasa? Se divide, la división. El Señor jamás quiere que su cuerpo sea dividido. Somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. La descripción de un contencioso es muy clara. Es alguien que sigue su criterio personal, ¿no? Es sin considerar el de los demás. Es alguien que se para en su opinión caprichosa y amenaza la unidad de la iglesia, porque estamos hablando todo esto para creyentes, no para el mundo. Entonces, pero tenemos que ser avisados, como decía antes, pedir sabiduría y usar la sabiduría de Dios que está aquí para comportarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Como nuevas criaturas que somos, no debemos darle cabida a la carne contenciosa, que la tenemos, sino buscar la paz y seguirla. Tenemos que sembrar la paz, como leíamos en Santiago, ¿no? Y una vez que comprendemos lo que es conveniente para su pueblo y para cada uno de nosotros, Efesios 4:3, ¿cómo debemos de estar? Dice Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu que ha sido dado a nosotros en el vínculo de la paz. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, amados. ¿Es fácil seguir, sembrar, buscar la paz? La mayoría de las veces no lo es. Vamos a padecer por ser hacedores de esa paz. Pero, y está escrito, porque el Señor en su palabra nos advierte de todo, nos aconseja de todo, y todo está ahí para nuestro diario caminar en esta tierra. Salmos 15 es esa persona que ha comprendido y hace la paz y da preponderancia al mandato de Dios que a su propia carne, que a su propio estima aún, ¿no? Porque dice el salmista dice en el Salmo 15, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces a veces, ¿no? Uno tiene que callarse, tiene que soportar, tiene que hacer la paz y para poder llevar a cabo esa obra de pacificadores, porque
tenemos que anteponer siempre, de manera especial entre nosotros los hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo, como hemos leído. Siempre, no lo mío, yo, lo personal. No viene al caso porque son dos los encargos que nos hace el Señor. El primero es llevar el Evangelio, la paz de las buenas nuevas de salvación a todos los hombres, ese es uno. Pero también nos encarga el ministerio de la reconciliación, ese es un segundo encargo, que dice que tenemos que guardar la paz con todos los hombres y especialmente, obviamente, entre los miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y Pablo lo entendió. ¿Se acuerdan cómo era Pablo antes, cuando era Saulo de Tarso? Perseguidor, enemigo de Cristo, enemigo de sus seguidores. Pero cómo Dios lo transformó, como transforma a cada uno de los que estamos acá, ¿no? Entonces, le habla a los Romanos, capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y amados, entonces, ese es el nuevo hombre. Ese debería ser el carácter del nuevo hombre. Esa bienaventuranza la debemos de aceptar y cumplir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también le dice Pablo a los Colosenses 3, 12 al 15, vestíos, o sea, te pones, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué nos vamos a vestir? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, virtudes del Espíritu que no puedo decir que las tengo día a día frente a X circunstancia. Seamos veraces, pero tenemos a Jesucristo para pedirle, transfórmame, cámbiame, cierra mi boca y la paz. ¿Sí o no? Amén, amén, hermanos, porque eso es agradable a Dios. Pero ese vestido nos lo tenemos que poner. El de la misericordia, el de la benignidad, el de la mansedumbre. Ya los hermanitos acá nos entendemos. ¿Verdad? Entonces, soportándoos, dice, ojo, unos a otros, esposo a esposa, esposa, hijos, padres, nietos, familiares, amigos, hermanos en Cristo, soportándonos, ¿no? Si alguno tiene queja contra otro, tenemos que soportarnos y ver cómo nos manda la palabra, porque nos recuerda, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, todos nosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre todos esos vestidos que nos vamos a poner día a día, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, un Salvador, un solo espíritu, uno, y por ello, dice, tenemos que ser agradecidos. Gracias, Señor.
gracias por esto, gracias por la prueba, gracias por este hermanito que tengo que soportar día a día, gracias por este esposito, gracias por esta esposita, etcétera, etcétera. Se ríen, pero debemos de dar la lucha. Hay una lucha constante en nuestro caminar, ¿no? Porque nuestra carne se levanta, le encanta prevalecer a nuestra carne, mi idea, mi eso, quiere imponer, ¿no? Su forma de pensar, su egoísmo, sus propios deseos, su propia opinión. Pero nosotros que tenemos el Espíritu, no vamos a seguir nuestra carne, vamos a escoger la paz de Dios. Y como les decía, muchas veces se sufre, porque en X circunstancia podemos tener la razón y decir, no, pero tengo la razón, me faltó el respeto. Mira cómo se portó, me agredió. Pero tenemos que sembrar la paz. Y sabe Dios, entregar la causa a Dios, Él obrará. Y nosotros, si hacemos la palabra, sí o sí, viene bendición sobre nosotros. No hay menor duda. Tú haz la palabra, aunque no lo entiendas, y Dios te va a bendecir. No hay vuelta que darle, hermanos. Comprobadísimo. Amén. Entonces, ¿quién no quiere tener bendición en sus vidas, en su caminar? Todos creo que anhelamos, esperamos, nos agrada ser bienaventurados, ¿verdad? Nos aconseja Pedro, llama mayor, capítulo 3, versículo 1 de Pedro 3:11. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene, su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Qué más? Busque la paz y sígala. Entonces constantemente referente a la paz nos dice busca, siembra, sigue. No es algo que va a venir automáticamente. Depende de nosotros. Tenemos una voluntad, ¿verdad? De escoger el bien o el mal. Escoger hacer las cosas a la manera de Dios o a la manera de nosotros. Tenemos libre albedrío. Esa es la pauta que nos ha dado el Señor. No, nosotros no somos títeres, no somos monos, no somos... no. Entonces, esto es lo que nos aconseja la palabra para hacer. Y algo muy parecido también está escrito en el libro de los Hebreos. Y yo considero que es especialmente importante este versículo que vamos a leer ahora, porque estamos en los últimos días, tal vez seamos la última generación, no sabemos, los entendidos opinan así. Yo lo único que quiero es estar en el Señor día a día, arrepintiéndome a cuentas con Él en la mañana y en la noche antes de irme a dormir. Y si puedo, mañana, tarde y noche, ¿verdad? El Señor tiene sus tiempos y el Señor actuará y vendrá, nos llevará conforme a su perfecta voluntad. Pero mire, estemos atentos a este versículo, que en realidad fue el que me inspiró, porque lo comprendí, me inspiró a hacer toda esta prédica y después cambié, en fin, ya el Espíritu me fue guiando. Dice Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No, a mí se me había quedado leyendo, porque he leído varias veces, evidentemente, pero se me había quedado, como creo que a muchos,
Sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Siempre oímos y decimos, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Sí, por supuesto, tenemos que seguir la santidad, pero hay algo que antecede o no. El versículo completo es más, nos pide dos cosas. Nos pide dos cosas. La paz, seguir la paz, seguirla, y la santidad. Son dos cosas. Bueno, evidentemente que están conectadas, ¿no? Amén. Y que el día del Señor, como tanto hablamos, tanto anhelamos, tanto esperamos, nos halle de esta manera, siguiendo la paz y la santidad, porque eso es agradable y eso va a hacer que estemos a cuenta siempre con el Señor y con los hombres. ¿Piensas que hice, que no hice? No, lo resuelvo a la manera de Dios. Hermanos, Dios respalda y viene esa persona que te ofendió y te pide perdón. Y reconoce que hay un Dios en ti que te sostuvo durante todo el tiempo del conflicto. Amén. Yo quiero terminar este compartir con otra, solamente la vamos a mencionar. Dice, los bienaventurados, los de puro corazón, los de limpio corazón, también somos bienaventurados. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa? Ellos verán a Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie, porque es algo que tenemos que hacer constantemente, continuamente. Queremos seguir siendo llamados hijos de Dios. Queremos tener nuestro corazón limpio para verlo. Creo que sí debemos de estar sin rencillas, sin contiendas, como cantamos muchas veces, ¿no? Limpiémonos, amados. Puedes cerrar tus ojos, puedes pasar adelante, el altar está abierto. Si hay cosas mayores que vengan a tu mente, de las cuales te tienes que arrepentir. La palabra nos dice también que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes allí tu ofrenda y primero te reconcilies con tu hermano. Piensa qué viene a tu memoria y después llevarás tu ofrenda porque estás limpio. Al Señor se le entrega. El Señor es 3 veces santo. Un corazón puro. ¿Acaso no va a conocer si tenemos doblez, hipocresía? Sí, por supuesto. Él pesa los corazones. El único que pesa nuestros corazones. Entonces, hermanos, reflexionemos, meditemos en nuestros caminos y reconciliémonos con Dios, reconciliémonos con el hermano, con la vida que venga a tu mente y estemos en paz. Salgamos de esta casa del Señor llenos de gozo en el Espíritu, de paz, y sigamos adelante hasta el día que el Señor señale.